Nos preocupa, un hecho que es doloroso. Son imágenes que se viralizaron y que tiene que ver con un episodio que se vivió en el centro de Santiago, en el Paseo Humada, que involucra a dos menores de edad. Vamos a tomar contacto con Gabriel Alegría para conocer más detalles de esta situación, que por supuesto genera bastante alarma. Gabriel. Exactamente, Pri, nosotros ahora estamos en Estación Central, ustedes ya la ven, junto a mí está la delegada presidencial Constanza Martínez. ¿Cómo está, delegada? Muy buenos días. Y tú ya lo adelantabas, Pri, un video preocupante, en pleno Paseo Humada, dos menores de edad con un arma. Esto, una situación que ya viene a coronar varios episodios de violencia dentro del centro de Santiago, pero ayer, por ejemplo, también lo conversamos con la alcaldesa de Santiago. Se está trabajando en eso y es de eso mismo que vamos a conversar con la delegada presidencial Constanza Martínez a esta hora de la mañana. Delegada, ¿qué es lo que está pasando en el centro de Santiago? Este video de verdad llama muchísimo la atención y nos preocupa a todos. Sí, la verdad es que las imágenes que vimos el día de ayer son desoladoras, las que vimos el día viernes también muy preocupantes, porque no puede ocurrir que se vulnere derechos de niños, niñas y adolescentes, ni tampoco se ponga en riesgo la seguridad y la integridad física de Carabineros de Chile, también de los encargados municipales. Acá ha habido un trabajo permanente de recuperación después de años donde se había dejado el espacio público. Lo hemos dicho en varias ocasiones, está una prioridad para el gobierno, por lo tanto hemos desarrollado planes de acción en distintos lugares de la capital, que ya pudimos establecer un trabajo importante acá a paso en Barrio Meix, en la Plaza de Maipú, en el Metro de Santiago, en la Plaza de San Bernardo la semana pasada, y el día de ayer también, a raíz de las imágenes, sabíamos que este era un lugar muy complejo, por lo tanto estábamos preparando un plan más a largo plazo, más intenso, porque sabíamos que no podíamos simplemente ingresar y luego salir, pero dadas las imágenes también reforzamos un trabajo que se está generando con la municipalidad, y por lo mismo el día de ayer también hicimos un operativo muy fuerte con Carabineros de Chile en el Paseo Puente y Plaza de Armas, donde también logramos incautar cerca de 60 espacios donde había diversos artículos y poder también reaccionar rápidamente a partir de las imágenes que vimos, que son completamente inaceptables. Se hizo un trabajo de coordinación con la OPD de Santiago y también con el trabajo de Carabineros, que pudo dar con el paradero de la mujer, de la mamá de estos menores, pero también queremos hacer un seguimiento de este caso. Hemos hablado con la Subsecretaría de la Niñez, de modo también poder hacer un seguimiento sobre todos los derechos vulnerados de estos niños, que no puede dejarnos indiferentes ni tampoco lo podemos naturalizar. No, es dramático. Un gusto saludarla, Constanza. Muchas gracias por su tiempo. Esto es lo que ayer hablábamos acá. El sentimiento de uno ya es de desolación, porque ya va más allá de la rabia, de oye, la preocupación, porque yo creo que ya esos adjetivos quedaron un poquito obsoletos. Uno se siente desolación cuando ve lo que pasó el fin de semana y lo que pasó ayer, digamos, con estos dos niños. Acá hay una realidad que tiene que ver con un comercio desatado, la usurpación de espacios públicos, porque ya es un nivel de ese tipo. Uno ve que en Meix se hace un muy buen operativo, se recupera el espacio, pero al tiempo vuelven. Esto es como arar en el agua, como decía alguien por ahí. Y la verdad es que es súper complicado, porque uno no ve mucho el norte. Entonces aquí hay inmigración irregular, comercio irregular, porque también hay chilenos, por supuesto. Entonces uno ve como que esto tiene poco norte y cada vez vemos casos peores. O sea, lo que vimos ayer con los dos niños, que eran niñitos, chicos, 14 es realmente desolador. Vuelvo a insistir sobre ese tema. Hay una estrategia, digamos, de largo plazo donde se involucre todos, porque yo me imagino que acá inmigración tendrá algo que decir también, tendrá que decir las policías, obvio, la delegación, la gobernación, los municipios y el Ministerio del Interior, ¿no? La Seremisalud. La Seremisalud. Increíble. Sin duda, de hecho es lo que hemos mencionado durante varias ocasiones. Acá hubo mucho tiempo en que el espacio público se abandonó por parte del Estado. Yo ahí quiero hacer un contrapunto. El tema de Meix nosotros lo hemos sostenido desde mayo hasta la fecha, y si bien hay alguna reocupación en algunos espacios, el nivel de descontrol que había en este barrio era brutal. Acá habían, no se podía pasar la micro, no podía funcionar el CEFAM, no podía estacionar su ambulancia, y hoy día nosotros estamos permanentemente en contacto con ellos. Yo fui la semana pasada, se hizo una incautación de cerca de 3.700 millones de pesos, y por lo tanto acá hay una dirección que también ha estado encabezada
tanto por la ministra Toá como también por el subsecretario Monsalve, donde una prioridad también es que esto se replique a lo largo de todo el país. Nosotros recuperamos la plaza de Maipú, estamos trabajando en el Metro de Santiago, hay algunas intervenciones, por ejemplo, que hicimos la semana pasada en la estación de San Bernardo, en la plaza de San Bernardo, y por lo tanto sabemos que esto requiere un plan integral, lo hemos estado trabajando en distintas estrategias, eso se va evaluando diariamente con Carabineros, pero también necesitamos que el resto de los servicios se vuelque. De hecho, el día de hoy estamos lanzando nuestro plan de seguridad para Navidad, porque reconocíamos que no solamente podíamos tener una perspectiva desde Carabineros, sino también necesitábamos que los diversos actores del gabinete regional también se volcaran a hacer fiscalizaciones. Delegada. Nuestro Seremi de Salud comprometió cerca de 542 fiscalizaciones sanitarias para poder ver el estado de los juguetes, el estado de la comida, de piscinas, de lugares donde hay mucha afluencia de público. Delegada. Lo mismo con el Ministerio de Transporte, que va a hacer cerca de 2.000 intervenciones, tanto en los terminales de buses como también en las autopistas, para evitar encerronas, para también poder estar presentes en que no se consuma droga al interior de nuestros terminales, porque sabemos que hay lugares que son más complejos, estamos trabajando con ese plan. Sabemos que estas imágenes no las vamos a naturalizar. Yo acá quiero ser bien enfática. Nosotros hemos dicho y hemos reaccionado, pero también hemos estado trabajando silenciosamente previamente. Acá hay un trabajo de la municipalidad que es diario en torno al sector de Plaza de Armas, Barrio Puente y también Paseo Ahumada. Pero sabemos que esto no va a ser de la noche a la mañana, va a requerir existencia. Y normalmente lo que nos preguntan es como ¿por qué vuelve a pasar? Nosotros lo que vamos a decir es por qué nosotros vamos a insistir una y otra vez. Y esto va a ser difícil y requiere costo, y también sería mucho más fácil quizás decir que estamos en una situación de descontrol, pero vamos a estar trabajando coordinadamente para poder recuperar nuestros espacios públicos. Delegada, ¿sabe por qué va a volver a pasar? Se lo digo sin ningún tipo de conocimiento, solamente por sentido común. Porque ustedes solamente reaccionan, las autoridades, y no se ataca el problema de fondo, porque cuando usted dice que esto hay que trabajarlo de forma integral, ustedes solamente están reaccionando. Y delegada, se lo digo con mucho respeto, porque resulta que lo que vimos ayer en el video, delegada, escúcheme un segundo. Y quiero responderlo y quiero... No, escúcheme un segundo, porque yo no quiero perder el foco, no quiero perder el foco con el video que vimos ayer, porque el video que vimos ayer tiene a niños involucrados. A niños que efectivamente se están vulnerando sus derechos, pero no fue solamente el episodio de ayer. Para que esos niños tomen un arma, para que esos niños tengan un cuchillo en la mano, han pasado, pero a lo mejor meses o años, que a ellos se les han vulnerado los derechos, porque esos niños debieron haber estado, por ejemplo, en el colegio. Yo sé que son niños, hijos de inmigrantes, que están en una situación muy compleja, pero esto va a volver a pasar porque ellos salen a la calle por necesidad. Delegada, ese es el problema que no se está abordando. Usted dice, sí, vamos a volver y vamos a insistir y vamos a sacar a la gente de ahí. Pero ¿cómo se aborda el tema de fondo? Es eso lo que no estamos nosotros solucionando. Por eso va a volver a pasar, delegada. Ahora le doy la palabra. Priscila, es que yo creo que acá no estamos en desacuerdo. Creo que es importante que cuando debatamos públicamente nos pongamos del lado de los que queremos que haya mayor seguridad y que haya mayor tranquilidad, pero también los que creemos que los derechos de niñas y adolescentes es algo central en nuestra sociedad. Yo partí diciendo eso, lo he dicho durante todas las jornadas, estuvimos ayer, porque al mismo tiempo de que hacemos planes de intervención, después de años donde no se había hecho nada, y donde ponemos también todos los recursos, tanto de Carabineros, del Estado, de nuestra Seremía, que también son la Seremía de la Mujer, que también yo hablé con la Subsecretaría de la Niñez, porque creemos que es importante que se sienta todo el Estado. Y ahí nosotros tenemos un rol muy importante en educación, tenemos un rol muy importante en términos culturales, de hecho las activaciones culturales también son importantes, pero también necesitamos reaccionar. Y por eso yo decía que hay un plan integral que estamos desarrollando hace mucho tiempo, que no va a ser simple, que no va a ser de la noche a la mañana, porque hubo mucho tiempo donde esto se dejó de lado, pero yo también estoy tratando de transmitir que acá necesitamos el esfuerzo de todos. Acá no hay nadie indiferente. Las imágenes que vimos el día de ayer son inaceptables y por lo tanto estamos trabajando fuertemente por poder trabajar en torno a la seguridad, pero también reaccionando a casos que no pueden quedar indiferentes. Acá no puede haber gente que cree que el espacio público es de ellos. Es de todos y por lo tanto en eso estamos trabajando decididamente, pero no solamente nosotros, lo estamos trabajando en coordinación con Carabineros, con Policía de Investigaciones, con municipios de todos los colores políticos. También lo estamos trabajando en la concientización que tenemos que hacer con las comunidades. Estamos trabajando también con el espacio privado. Acá en este mismo
lugar también hemos hablado. Efectivamente hay lugares que son más complejos que otros. Acá yo creo que es importante que acordemos que estamos todos de acuerdo con que esta es la base de la cual podemos partir en una democracia donde los derechos de niñas, niños y adolescentes tienen que estar en el centro. Sí, y yo entiendo que están haciendo y destinando los recursos delegados para situaciones que son urgentes, pero ayer cuando veíamos este video que se viraliza, que involucra a 2 niños, es porque sabemos que hace rato en distintos sectores de Santiago o incluso de otras partes del país prima la ley del más fuerte, en donde es la ley de la selva, porque finalmente en eso se ha convertido y que involucra a niños también, porque yo le quiero hacer una pregunta. Después de lo que vimos ayer, ¿se preguntan cuántos niños están en esa misma situación? Porque no creo que sean los únicos. Por supuesto. ¿Y cuál es el balance? Uno de los temas centrales. Nosotros trabajamos con... Lo que pasa es que son elementos que también varían mucho, porque la cantidad de niños que están en términos irregulares, lo siento, es que tengo mucho retorno, en términos irregulares también es mucho, y por lo tanto tenemos que hacer un trabajo integral tanto con la Seremia de Educación, con el Ministerio de Educación, también con la Subsecretaría de la Niñez. Acá hay vulneraciones importantes que se vienen arrastrando hace mucho tiempo. El No Más Sename es algo que reflotó y que estuvo durante el corazón de nuestro país durante mucho tiempo. Se están haciendo trabajos importantes al respecto. Estos no son temas simples, no son sencillos, no tienen solo una conclusión, sino que requieren al mismo tiempo de un trabajo coordinado con cultura, educación, deporte. También requiere una intervención que recupere la presencia del Estado en aquellos espacios donde había estado abandonado durante mucho tiempo. Acá también la ley del más fuerte no puede primar. Hay lugares donde efectivamente hay pocas personas que a través de sola su decisión establecen una mala utilización de los espacios públicos que pone en riesgo tanto la integridad física de las personas como también la seguridad de niños, niñas y adolescentes, de mujeres en el espacio público, de adultos mayores, y eso no lo vamos a permitir, y hemos sido muy tajantes en decirlo. No solo nosotros, sino que también todo el Estado, y creo que todos los que estamos por la seguridad tenemos que estar en la misma vereda y estamos trabajando fuertemente en eso. No hay nadie que quede de frente a esto y sabemos que es un tema muy profundo. Es un tema súper profundo y súper complicado. Delegada, queremos darle las gracias por la gentileza que ha estado de conversar con nosotros. Que ha tenido. Gracias, delegada. Buenos días. Muchas gracias, que estén muy bien. Bueno, un temazo porque Temazo. hay muchas aristas que tienen que ver no solamente con el comercio ilegal, con el tema de los niños, que es súper relevante. La delegada lo que hace efectivamente es coordinar los recursos, y yo no tengo dudas de que intentan hacer el mejor trabajo posible. Lo que pasa es que cuando uno revisa estas imágenes, porque no ha funcionado el plan y todo se le ha ido de las manos. Y el video que nosotros vimos ayer con estos 2 niños es una tremenda alerta, porque no solamente estamos hablando de adultos, son niños que se están criando efectivamente en ese ambiente. Por eso es importante saber cuántos niños más están en esta situación, por qué situación pasaron los niños para estar con un cuchillo defendiendo a su madre, porque eso es lo que estaban haciendo ellos ayer. Por eso hay que ser muy empáticos con esto, más allá de que, oye, una madre que está abusando, mira, se le vulneran los derechos de los niños, que tienen que estar ahí. Carabinero, por favor, claro, fue detenida por Carabineros, pero además están viviendo una situación tan límite que se ven obligados a salir a la calle también, en donde prima la ley del más fuerte, y donde los niños no están ajenos a esa realidad. Por eso es importante, claro, efectivamente, hay plan para volver a recuperar los espacios públicos que han sido tomados no solamente por el comercio irregular, sino también por la delincuencia. Pero ¿cómo atacamos el problema de fondo? Si eso es lo que yo pregunto. El problema de fondo, si no lo atacamos, esto va a volver a seguir y finalmente va a ser un problema que no vamos a poder solucionar. Permanente. Pero Iván Poduje, que lo hemos tenido aquí en el programa, por supuesto, también hemos hablado de esta situación, arquitecto y urbanista. Iván, muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Cuéntame, ¿cómo ve esta situación? Porque parte de lo que dicen las autoridades es volver a recuperar este espacio público que ya de alguna manera está tomado no solamente por el comercio irregular, sino también por la delincuencia. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo atacamos este problema? Bueno, ahora Priscila, ¿cómo están? José. Mira, yo creo que ya está a esta altura es como un lugar común decir que el espacio está tomado, que está capturado por las bandas, que eso ya lo sabemos. Lo que tenemos que hacer acá, yo creo que ya es tomar acciones que sean más decididas, tú lo decías, Priscila. La primera es hacer un censo. Nosotros tenemos una estimación de que en la Comuna de Santiago hay 140.000 migrantes que llegaron, muchos de ellos, 120.000 casi, en los últimos 5 años. Por tanto, tenemos que saber dónde viven, en qué condición de vulnerabilidad están.
estos niños que vimos acá, piensa que son 120.000, puede haber 20.000, 30.000 niños. De esos basta que un 10% esté en condición de vulnerabilidad para que estemos hablando de una cantidad enorme de personas, de niños que están expuestos a estas situaciones. Por lo tanto, lo primero va a ser un censo. El municipio tiene recursos y si no, se pueden tomar recursos para saber dónde viven y cómo viven las personas que están en condición de inmigración y si están en condición de vulnerabilidad, si van a los colegios o no, si tienen los consultorios adecuados o no. Eso es lo primero. Lo segundo es que se requiere una fiscalización permanente y acá estamos hablando de cientos de inspectores, no de 20 ni de 40. Acá tenemos problemas en la calle Puente, como lo vimos en el programa, en la calle Ahumada, en el barrio Meix, en San Diego, en Franklin, que no hemos hablado de eso, que también los vecinos de Franklin, de Mata Sur. En todos los barrios comerciales de la comuna hay problemas. Con 20 inspectores no lo vamos a resolver. Necesitamos 200, 300 inspectores y que se arme formalmente un cuerpo, no de policía municipal, lo hablamos la vez pasada, para no quizás entrar en esa materia todavía, pero que tengan Perdón. Iván, ¿qué es lo que se está haciendo mal? Me gustaría también preguntarte eso. Mira, parte de lo que tú nos dices, efectivamente es necesario hacer un censo y probablemente destinar recursos para saber en qué condiciones están viviendo las personas, 140.000 inmigrantes que están en Santiago, en la región metropolitana, ahí tú me vas a corregir. Pero, ¿qué estamos haciendo mal? Más allá de los recursos que se destinan, del número de funcionarios. Te dejo esa pregunta planteada. ¿Te parece que hagamos una pausa y estamos de regreso y ahí tú nos explicas con más detalle? Y seguimos hablando de este tema que por supuesto nos preocupa mucho. Una situación que se ha ido repitiendo en distintos barrios en el último tiempo, por supuesto, en el centro de Santiago. Y estábamos conversando con Iván Poduje. Iván, te dejaba planteada una pregunta antes de ir a la pausa. ¿El centro está fuera de control? Yo creo que sí. Esto es una mezcla, Priscila, de varios factores, porque tenemos por una parte al menos 4, Primero, la violencia en los liceos emblemáticos, no nos olvidemos de eso. Tenemos estudiantes radicalizados que queman micros, que lanzan bombas molotov, sabemos eso. Y son varios liceos los que están comprometidos. En segundo lugar, tenemos señales contradictorias que ha dado la autoridad respecto a los mismos ambulantes. La alcaldesa, cuando partió su gestión, comprometió 1.000 permisos precarios para ambulantes. Eso fue criticado transversalmente, porque tú con eso das una señal, en el fondo, de que de alguna manera puedes instalarte en cualquier lugar y que el municipio no va a fiscalizar. Lo tercero, y hay que todavía nos pesa, es la idealización de la violencia en el estallido. La comuna de Santiago fue duramente golpeada en el estallido, particularmente el barrio San Borja, pero también, ¿cierto?, toda la Alameda, Santa Rosa, el Cerro Santa Lucía, y ese descontrol y esa idealización de la violencia lo que hizo básicamente fue instalar un clima de impunidad y de falta de respeto por la autoridad. Eso es lo que tenemos hoy día. O sea, esto que se llama ocupación o toma o captura del espacio público no es otra cosa que una reacción ante señales equivocadas de parte de la autoridad, y a eso le agregamos un cuarto factor, que es el descontrol migratorio. Yo revisé los datos mientras estábamos comerciales, Priscila, y no, son 142.000 inmigrantes solo en la comuna de Santiago. Mira. La población inmigrante creció, ¿cierto?, de 84.000 a 226.000 personas, que corresponde al 44% de la población comunal. Eso no pasa en ninguna otra comuna de Chile, digamos, que casi la mitad de la población esté compuesta por inmigrantes. Ahora, como te decía, basta que un porcentaje menor, 2, 3%, esté en condición de vulnerabilidad, arrendando CITES, con niños trabajando, con prostitución, para que tú pierdas control de 3.000, 4.000 personas. Por lo tanto, es fundamental que con una magnitud de crecimiento de migración de 142.000 personas en 4 años, tú tienes que poder localizar, censar, hacer un seguimiento a los lugares más vulnerables, porque de lo contrario van a volver, porque esta es su fuente de empleo. Bueno, sí, el tema es, Iván, la inmigración irregular, es decir, esa persona que tiene esos carros con esas comidas o que hacen, entre otras cosas, ¿no es cierto? Evidentemente porque no puede acceder a las cosas que formalmente a un trabajo podría formal con hacerse. Contrato. Claro, pues si tú entras con la visa de turista o haces, qué sé yo, ¿cómo se llama? Un trámite migratorio regular,
podrías buscar un trabajo y ahí solicitar todo lo que han hecho los inmigrantes que han llegado antes de este control que tenemos en los últimos años, digamos, y que han logrado establecerse, tienen su RUT, tienen su cédula de identidad, tienen trabajos formales, tienen seguridad social, etcétera. Pero aquí estamos hablando que gente no le queda otra que la calle. También estamos hablando de otro fenómeno, Iván, que a mí realmente me choca mucho, que tiene que ver con la ocupación de espacio público para instalar, lo he dicho en otras oportunidades, no toldito, no como, a ver, quiero ser súper claro y cuidadoso en esto. El homeless que nosotros, la persona en situación de calle que nosotros conocíamos, que habitualmente se duerme cerca de las postas, duerme en alguna plaza, qué sé yo, todo el cuento, que es una tragedia, evidentemente. Que en invierno va al albergue. Va a los albergues en invierno. Hoy día estamos viendo otro tipo de fenómeno. Aquí ya hay gente que ha construido en bandejones centrales y en otros lugares, digamos, de Santiago Centro y otras comunas, verdaderas chozas, es decir, viven ahí. Falta que le llegue, así para ser bien exagerado, pero falta que le llegue el correo a ese lugar o que llegue el corner para dejarle un... Estamos hablando de otras estructuras. O sea, estamos hablando de otro nivel de ocupación del espacio público. No es el fenómeno, insisto, de gente en situación de calle, que siempre ha sido un problema y que siempre ha sido, digamos, un problema desde el punto de vista humanitario, social. Y una preocupación. Son muchos fenómenos, eso voy. Lo que pasa, José, es que cuando tú tienes un crecimiento de tal magnitud, hablemos solamente desde el punto de vista demográfico. O sea, una comuna que suma 140.000 personas en 4 años va a tener colapso en todos los niveles. Entonces, si hay personas en situación de calle, que generalmente son personas que tienen problemas de adicciones, problemas de salud mental, todos los rucos, todas las que están instalados en el Parque de Balmaceda, que estuve viendo este domingo, hay un asentamiento cerca del monumento al presidente de Balmaceda, y en el bandejón central de la Alameda, mucho probablemente tiene que ver con la ola migratoria también, que son personas que tienen problemas de adicción o salud mental que también están asociados a la ola migratoria. Todo crece, José. Ese es el problema. ¿Y cuál es el otro problema? Que cuando tú dices, bueno, están en situación formal o informal, no lo sabemos. Lo único que te indica el INE es que tenemos 140.000 personas que llegaron al país. ¿Perdón? Sí, Iván, ¿con qué te encontraste cuando tú haces este recorrido? Porque es cierto, la realidad de las personas que actualmente están en el espacio público es muy distinta, es muy variada. Mira, las personas que viven generalmente son personas, yo diría, el grueso, son personas que tienen problemas de adicciones, de hecho que consumen droga en la calle, eso por que están tomando alcohol. Sí, eso generalmente es así. Yo diría que hacia la estación central, desde Camin hacia Matucana, por así decirlo, donde están los asentamientos, la estación Los Héroes, ahí tenemos una mezcla, pero también son personas que consumen, que agreden a los peatones. ¿Y quiénes se sumaron a estas personas? En mi impresión, son también personas que asociadas a la ola migratoria, porque la ola migratoria trae los mismos porcentajes de gente con problemas de salud mental, con problemas de delincuencia, pero replicado. Entonces tú tienes un 1% y estás hablando de 300, 400 personas, o de 1.000 personas. Entonces, por eso es tan importante que nosotros tengamos claridad sobre cuál es la situación regular o irregular de este flujo migratorio gigantesco. Te quería dar otro dato que quiero dar. Si tú sumas los inmigrantes de Independencia, Estación Central, Recoleta y Quinta Normal, que están en los alrededores de la Comuna de Santiago y que buscan empleo en Barrio Mapocho, en Puente, en La Vega, tiene 260.000 personas en 4 años. No hay ciudad que resista. No resisten los servicios. No. Ahora, hay un tema que, claro, cuando tú hablas de 260.000 personas, claramente hay un porcentaje que incluye niños. Eso no está definido, porque lo que hay que hacer efectivamente, como dices tú, una especie de censo. Porque en el video que nosotros revisábamos, Iván, y yo no quiero estar ajena a esta realidad, porque es muy doloroso ver niños que han perdido su inocencia, los niños están con un cuchillo defendiendo a su madre, porque probablemente han pasado por situaciones tan violentas que se ven obligados a tomar un arma para defender a su mamá.
No fueron entrenados. Por favor, ¿Cuánto debe tener ese no niño ahí? perdamos ese 8 años. 12 y 14 años. 12 y 14 años. Sí, 12 y 14. Son niños 12 y 14 años, hijos de una madre venezolana que efectivamente también puede estar en esa situación irregular, que actualmente entiendo que está detenida. Sí. Pero por eso es importante ver el trasfondo, Iván, porque cuando nosotros escuchamos a las autoridades que dicen, no, nosotros vamos a volver a fiscalizar y vamos a volver al otro día, aunque se tomen de nuevo, y vamos a volver y volver y volver. ¿Y qué pasa con el tema de fondo? Es que eso es meterle más aspirina al problema. Te voy a poner un caso. Hoy día el Estado tiene un programa que se llama 24 horas, que es para niños en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué este problema que vemos acá? Niños que viven con sus madres solas, que no tienen papá, que las madres se dedican a actividades informales, que sufren de violencia intrafamiliar, sí, o que son capturados por bandas. En los barrios existe en todo Chile, ¿ya? Y hay programas específicos como el 24 horas donde se hace un seguimiento a esa familia que además sufre violencia intrafamiliar. Acá estamos a ciegas, Priscila, no tenemos idea. Yo hice un cálculo rápido. Si son 260.000 personas, deben ser 130.000 niños aproximadamente. Imagina. Si el 1%, que es súper probable, está en condición de vulnerabilidad, vale decir un hogar con violencia intrafamiliar, con abuso sexual, con empleo precario, estamos hablando de 1.300 niños. 1.300 niños en estas comunas, que hoy día están viviendo en CITES, en piezas, no viven en la calle, ¿eh? Ojo, por eso es que hay una distinción entre las personas que viven en la calle, son personas que tienen adicción o problemas mentales. Estas familias viven en piezas, arriendan a veces un catre, una pieza, una litera, en una enorme cantidad de piezas que se arriendan en el sector de la terminal, Estación Central, en La Vega, etc. Y que les cobran una brutalidad, abusan desde el precio también con las piezas. Sí, es cierto, ahí hay un negocio muy inescrupuloso de incluso chilenos que han terminado. Peligroso. Muy peligroso. Ya vemos los incendios porque las acomodaciones eléctricas se saturan y un montón de cosas, insalubridad, un baño que se comparte por mucha gente. Sí. 100 personas. Hay galpones adaptados en Estación Central donde venden, donde les cobran 100.000 pesos por un espacio. Y como dice Franco, como las personas no tienen papeles, están obligados a pagar en efectivo. Y por eso además que viven cerca del empleo, porque ellos se van caminando a su actividad de empleo. Para no gastar en transporte. Para no gastar en transporte. Y eso, Priscila, es tan antiguo como la ciudad, cuando las migraciones del campo a la ciudad en el año 30, en el año 20, también llegaban a las mismas ubicaciones. Entonces tenemos que atacar este problema en serio, sin aspirinas, que es lo que está ofreciendo la autoridad, y entender la magnitud del problema, dónde están esos niños y poder hacer programas de seguimiento para poder, digamos, ahora, evitar Iván, que vuelvan a caer. Este problema le queda grande a los municipios. Totalmente grande. O sea, mira, los municipios en Chile tienen muchas cargas y pocos recursos. El municipio de Santiago en particular es una excepción, ¿ya? Porque tiene una planta funcionaria gigantesca. Pero además tienen muchos, al ser la comuna con más población flotante, 2 millones de personas, y con esta ola migratoria, evidentemente el problema los superó hace rato, ¿ya? Por supuesto que en esto no ayudan las señales de la alcaldesa, eso dará para otro análisis, no ayudan en nada las señales que ha dado ella como autoridad, pero claramente este problema superó las capacidades del municipio, y te diría también, José, también en Estación Central, en Quinta Normal y en Recoleta. Estamos con problemas parecidos y además con los vecinos históricos muy asustados, con delincuencia crónica en muchos sectores. Entonces acá se requiere un esfuerzo mucho más serio de la autoridad, un plan de verdad que permita desplegar equipos, personas. Este programa 24 horas para los niños en vulnerabilidad es clave, llevarlo acá. Y si no lo hacemos, esto se va a repetir, obviamente. Francesco, por acá, te quería hacer una pregunta, porque la alcaldesa, efectivamente, nosotros lo planteamos ayer el tema de los permisos y cómo eso se llevó, le trajo una polémica gigantesca, pero ayer nos decía que efectivamente realiza diariamente o cada 2 días, con los fiscalizadores que tenga, digamos, distintas situaciones complejas pero operativos que tienen su efecto. Y de hecho ayer leíamos que en Paseo Puente efectivamente tuvo efecto, pero que a las 24 horas se vuelve a llenar el asunto. Y los políticos hoy por hoy están emplazando también al Poder Judicial, a los jueces, a los fiscales. Entonces al final uno se pierde en quién es el verdadero responsable o quién tiene la solución. Entonces es complejo el asunto porque no podríamos decir que la alcaldesa efectivamente con sus fiscalizadores no está haciendo nada. Pero tú dices faltan fiscalizadores, no es suficiente. Entonces ¿cómo ves tú la salida de esto? Mira, veamos las experiencias que han sido relativamente exitosas para controlar el comercio informal. Una es Bogotá, ¿ya? Bogotá tenía un problema mucho más grave y siendo una ciudad más pobre. Hay que atacar
la ruta de la plata, porque muchos de estos comerciantes, no todos, pero muchos, trabajan vendiendo productos que son falsificados y traídos por mafia. Eso fue lo que hizo Providencia también, Claro. que fiscalizaba a los camiones que llegaban en la mañana a abastecer a los ambulantes, a las mafias que distribuyen los lugares. Es un trabajo que tiene que hacer la Fiscalía, de alta complejidad, te diría yo, que trasciende por lejos lo que puede hacer un inspector municipal, por lejos. En segundo lugar, lo que hablábamos de los migrantes que están en situación de vulnerabilidad, van a volver a Puente, van a volver a ir porque es la única opción que tienen para trabajar. Sí. Entonces, si tú no sabes cuántos son, si tú no sabes dónde viven, es muy difícil que tú logres resolver el problema. Y hay medidas más drásticas. Sí. Yo creo que en el caso de Puente hay que evaluar, volver a abrir la calle entre San Pablo y Valder Vergara, que no está más crítico hoy día. Eso en algún momento fue calle, circulaban vehículos por ahí. Cuando se transforma en paseo peatonal, con la situación de descontrol que tenemos ahora, es imposible prácticamente fiscalizar si antes no hemos hecho estos trabajos que te comentaba en paralelo. Y la alcaldesa quiere extender el paseo de bandera. Iván. Tiene que evaluarlo. Sí, Iván, es que además ahí tú tocas otro punto que es bien sensible, que es atacar este problema de raíz, pero ya enfrentándonos a quiénes son los proveedores de las personas que están vendiendo en la calle. Pero también qué pasa con esas personas, porque tal como tú dices, si le quitas esa fuente laboral, que es la única opción que tienen en su situación irregular, es muy difícil que abandonen el espacio público porque no les queda otra, es la única forma que tienen de sobrevivir. ¿Qué te parece si seguimos hablando de este tema, pero vamos a una pequeña pausa y ya volvemos contigo, Iván? Problema, y sabes que hay, no sé si desazón, no sé si hay una pérdida de confianza en lo que puedan hacer las autoridades, si es que ya llegamos tarde en un problema que está desatado, y por eso quiero preguntar a Iván Poduje, ¿nosotros llegamos tarde a esto? ¿Tenemos tiempo para revertir esta situación, Iván? ¿Cómo lo ves? Siempre se pueden corregir estos problemas, lo han corregido países que han tenido olas migratorias tan fuertes como la nuestra. Mira. La nuestra fue muy fuerte y fue en muy poco tiempo. Pero claro que se puede. Como te decía, lo primero es dimensionar con este tema del censo, pero estábamos hablando de cómo regularizas después. Tú tienes que poder separar a la gente que tiene antecedentes, que tiene que ser formalizada o deportada, de aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad. Y a las personas que están en situación de vulnerabilidad, pero que no tienen antecedentes delictuales, tú puedes hacerles programas de relocalización. Se han hecho históricamente en Santiago. Hay un galpón que está en la diagonal Paraguay con Alameda, que era ambulante, se localizaron ahí, ya están asentados ahí, incluso tienen ambulantes afuera. Eso se puede hacer, ¿te fijas? Pero para eso, para poder hacerlo, tienes que hacer un tratamiento largo. Esto no puede ser una aspirina que vengan los guardias y saquen los ambulantes, porque van a volver a llegar por el flujo que tengan. No se trata solo de corretear, si es cierto, porque con la necesidad que tienen van a volver, si es una cosa de sentido común. Iván, te queremos agradecer estas observaciones que tú haces, porque con tu experiencia también sumamos a esta discusión. Todos queremos que se solucione de alguna forma. Entiendo que la alcaldesa de Santiago tiene una reunión importante con representantes del gobierno el día viernes, y ojalá que el plan y todos los recursos que se destinen sirvan de algo, porque la verdad es que es una situación bien grave la que se vive, y sobre todo en una época del año en donde el comercio además toma más fuerza de cara a Navidad. Absolutamente. Y tenemos que dar las gracias a Iván. Gracias, chiquillos, que estén bien. Saludos. Igual te Un abrazo.